Gracias, concejala, Manolo, amigos y amigas presentes aquí. Esta noche tengo el honor de falaros neste acto dentro del Festival de la Palabra en el Mundo en representación de la organización que presido, de Iniciativa Pola Asturiana. Y un honor poder colaborar un año más y hacerlo porque sabemos que aquí siempre hay un espacio para la lengua asturiana, un espacio digno. Quiso el destino que este año coincida el acto con dos fechas importantes para la lengua asturiana. En primer lugar, la Semana de las Letras Asturianas, que terminaba ayer y que hoy todavía tiene algunas actividades. Y también la campaña electoral que va a llevarnos a nuevas corporaciones, los concellos y también el Gobierno de Asturias. Y es que el futuro de la lengua asturiana está fondamente unido al labor que faigan o dejen de hacer los responsables políticos de cada una de las instituciones. Pero cuidado, los ciudadanos ponemos a esos políticos en el lugar que están y por lo tanto somos en parte responsables de lo que faen. Nos 40 años últimos non se fizo todo lo necesario para que el asturiano recuperara la posición social del lugar como lengua con plena vitalidad y normalización en la vida de los asturianos y las asturianas. El trabajo fecho desde la sociedad civil, desde las instituciones, los escritores, los profesores, los institutos y los colegios, hizo que hoy la visión que tiene la gente de la lengua asturiana que tenemos desde la sociedad sea mucho más positiva. Pero la realidad es que frente a esa visión positiva, el número de falantes sigue descendiendo. No podemos dejar que una parte tan importante de la nuestra cultura, fundamental para nuestra identidad, un patrimonio irrepetible, pueda perderse por culpa de la nuestra inacción. Los asturianos conseguimos salvar en los últimos años muchas de las señas de identidad del ostracismo. La sidra, y era una bebida que en los años 60 y 70 estaba perdiéndose. Quedaba requechada nada más a los chigres y a unos pocos viejos que seguían consumiéndola. Hoy para ellos es imposible, pero conseguimos recuperarla como una bebida de uso social que está presente en todos los actos importantes de los asturianos. Lo mismo pasaba con los gaiteros. En los años 60, malapenes quedaban unas cuantas decenas de gaiteros en Asturias. Hoy son muchísimos los alumnos que se forman en las escuelas de música tradicional y la gaita vive un momento d'oro absolutamente en la su historia con las bandas de gaites y con las escuelas. ¿Qué decimos del oso que conseguimos sacar del borde de la extinción? Los asturcones. Muchos fueron los retos que se nos plantearon a los asturianos y conseguimos llevarlos adelante. Somos quien a ellos, podemos hacerlo y tenemos que reclamar a los nuestros gobernantes que también con la lengua asturiana podemos conseguirlo. El tiempo corre en contra, pero todavía tiene solución esta lengua, todavía está viva. Tenemos que hacer con ello, porque los principales responsables, de verdad, son los políticos, pero nos también somos parte y tenemos que hacer y tomar las medidas necesarias en nuestra vida diaria para evitar esta desaparición. ¿Cómo podemos hacerlo los asturianos? Tenémoslo en nuestras manos, porque somos la verdadera fuerza, somos los usuarios de este idioma. Usáis el asturiano, si tenéis la suerte de poder que os llegara de la vuestra familia, de aprenderlo si no y transmitirlo a los vuestros hijos, a los vuestros nietos, porque cuando se rompe esa transmisión generacional, es donde la lengua muere, es donde termina en una familia y por lo tanto después en otra y al final en la sociedad y en los territorios donde se fala. Porque si hacemos esto, si cada día llevamos a los